Partida número 6 del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Juega con piezas blancas Magnus Carlsen y con piezas negras Fabiano Caruana. Bueno, empecemos. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Como vemos, o como se sabe, Caruana es un experto en la defensa Petrov. Esta defensa se caracteriza por igualar rápidamente a las blancas. Aquí hay varias respuestas que puede jugar las piezas blancas, como puede ser la variante italiana, la variante Barça, me parece que se llama, la variante de los tres caballos, lo que se jugó en esta partida, la variante clásica, o la variante, me parece que es Steinitz con D4. Pero bueno, tal vez en algún momento haga videos acerca de la defensa Petrov. Bueno, la partida continuó con la defensa o la variante clásica, que es caballo por E5, D6 y caballo D3. Aquí lo más normal o lo más común es que se regrese el caballo a F3. Pero en este caso se jugó una alternativa, o Magnus Carlsen jugó la alternativa caballo D3 y se continuó con caballo por E4, dama E2, dama E7, caballo F4, apuntando hacia la casilla D5. Se continuó con caballo C6, caballo D5, se instala ese caballo atacando a la dama. Y Fabiano Caruana hace lo propio, atacando también a la dama de Magnus Carlsen. Y cada uno de los caballos ataca tanto al punto C7 y a la dama de E7 como al punto C2 y a la dama de E2. Así que por esa parte están equilibrados. Se continúa con caballo por dama, caballo por E7, caballo por E2. Se regresa el caballo a caballo D5, caballo D4. Y aquí se continuó con caballo A3 por parte de Magnus Carlsen. En primera porque defiende el punto C2 y por otra trata de desarrollar un poco sus piezas. Aquí Caruana siguió con caballo E6, defendiendo su casilla débil, que es la casilla de C7. Se continúa con F3, molestando un poco al caballo. Se juega caballo C5 y se juega D4 molestando nuevamente a ese caballo. Y aquí no se puede comer el peón o no se debería de comer, puesto que seguiría caballo por C7 con un jaque y se comería esa torre y se perdería la torre. Bueno, por eso Caruana no cayó en ese truco y se continuó con caballo D7, C3, ahora sí, defendiendo también el peón de D4. Se continuó con C6, Caruana haciendo lo propio, tratando de ahuyentar ese caballo de D5. Se juega caballo F4, vuelve a mover su caballo Caruana y lo mueve a B6, tratando de maniobrar aquí. Este es un juego ya un poco más de maniobras, ya que no hay damas, se tiene que buscar algún plan. Se juega alfil D3, sigue su desarrollo Magnus Carlsen. Se juega D5, caballo C3, caballo C2, disculpe, tratando de reciclar este caballo a traerlo hacia el centro, por ejemplo, con un caballo E3. Se continuó con alfil D6, Caruana también sigue desarrollando sus piezas. Se juega caballo por E6, alfil por E6 y rey F2, una jugada un poco rara para algunos que la puedan ver, pero el enroque en esta posición es un poco, no es malo, pero es un poco inferior, ya que el rey se queda un poco fuera de su actividad. Sin embargo, rey F2 trae o mantiene el rey más o menos cerca del centro y habilita la posibilidad de jugar con la torre a la columna semiabierta, como es la casilla E1. Así que rey F2 es una jugada buena.
Se continuó con H5, tratando de buscar una expansión, pero se bloquea fácilmente con la jugada H4. Se continúa con caballo C8. Caruana trata de volver a reciclar ese caballo que no está jugando por el ala de dama y lo trata de reciclar hacia el flanco de rey. Se continuó con caballo E3. Vemos la idea de ese caballo también. Se juega caballo E7. G4. Tratando de mantener controlada la casilla F4 por el alfil que está metiendo una presión por ahí. Se continuó con C5. Esta es una jugada nuevamente buena, ya que mete presión al centro y se buscan algunos cambios para tratar de abrir más diagonales para este alfil negro que en esta posición se encuentra fuerte, ya que no tiene quien se oponga, puesto que el alfil de casillas negras de las piezas blancas se encuentra pasivo por estos momentos. Se juega alfil C2, enroque, torre D1, torre F D8, caballo G4, habilitando la casilla F4 para la salida o probable salida de ese alfil. Se continúa con C por D4, C por D4, torre A C8, alfil B3, caballo C6. Vemos como ese caballo ya vuelve al flanco de dama, puesto que ya se ve un poco más de actividad por esa zona. Y se continúa con alfil F4, proponiendo el cambio de alfiles. Pero aquí se continúa con caballo A5, torre de C1 y aquí se juega alfil B4. La jugada caballo por B3 era una jugada normal, pero tras A por B3 vemos que las piezas blancas tienen total dominio sobre las columnas y eso no es del todo bueno. Es por ello que mejor se evita el cambio de alfiles y se mantiene la posición todavía dentro de los mismos rumbos y se juega alfil B4. Se continúa con alfil, alfil D1, regresando al alfil para que no lo cambie por ese caballo. Se juega caballo C4 y aquí se juega B3. Esta jugada es buena ya que ataca al caballo y le pregunta hacia dónde quiere ir, pero debilita un poco las casillas negras de la posición blanca y a su vez vemos que este alfil puede entrar por todas esas casillas. Pero bueno, hay un alfil negro que puede regresar y proteger todo ello. Se juega caballo A3, se continúa torre por C8, torre por C8, torre C1 y se juega caballo B5, a lo que Magnus Carlsen responde con torre C8, torre por C8, alfil por C8. Como vemos aquí hubo un cambio de piezas y se quedan solamente piezas menores y peones igualados, por lo que aquí va a haber algunas maniobras y tratando de buscar por dónde entrar, sobre todo porque hay pareja de alfiles por parte de los dos y se tienen caballos que pueden moverse y saltar por la posición. Se continúa con caballo E3, tratando de traer el caballo al juego y sobre todo atacando el punto D5. Se continuó con caballo C3 con varias ideas. Primero, proteger su peón. Otra, atacar el alfil. Y otra, atacar el punto A2 que se encuentra indefenso. Vemos varias ideas con ese caballo C3, por lo que ese caballo es bueno, pero la posición se mantiene equilibrada. Se continúa con alfil C2 y aquí se continúa con alfil A3. Capturar rápidamente este peón se llega a posiciones equilibradas y no varía mucho, así que es mejor mantener la posición y ver qué más sale. Se juega alfil A3. Aquí una jugada interesante a mi parecer. Magnus Carlsen juega alfil B8 con la idea, en primer lugar, de atacar el peón de A7. Y aquí está la idea de poder tratar de avanzar sus peones, sobre todo este peón, tratarlo de avanzar a F4, donde protegería bueno, veamos. En caso de que se llegue a jugar algo como esto, se puede jugar F5, disculpen aquí, es alfil E6 y se puede jugar fácilmente F5
con lo que este alfil tendría que regresar y bueno, serían pérdidas de tiempo. Es por ello que se juega este alfil a, a B8 tratando de buscar algunos tiempos. Se juega A6, F4, casi lo que les expliqué ahorita, pero en lugar de jugar alfil E6 se jugó alfil D7. Se juega F5, protegiendo o evitando que ese alfil vaya a la casilla E6 y se continúa con alfil C6 protegiendo el peón de D5 y liberando a este caballo, al caballo de C3 de la protección del peón de D5. Se continuó con alfil D1, se continúa con alfil B2 y aquí se trata de sacar un peón con alfil por H5, pero se juega un jaque en caballo E4, rey G2, alfil por D4, alfil G4 y se juega alfil C5, liberando o tratando de buscar un poco más de casillas con ese alfil. Se continúa con alfil F3, caballo D2 y aquí viene una parte muy interesante. Magnus Carlsen captura ese peón de D5 con con la idea de cambiar algunas piezas, puesto que este peón de D5 se encontraba pasado y podía avanzar muy fácilmente. Se encontraba a 4 casillas de coronar y si no se para en ese momento se vuelve muy poderoso. Entonces se juega alfil por D5, alfil por E3, alfil por C6, alfil por F4, alfil por B7 y se regresa el alfil negro de Caruana con alfil D6. Y Magnus Carlsen recupera 3 peones o con la jugada alfil por A6. Como vemos, las piezas negras nada más tienen 2 peones, pero las piezas blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5 peones, por lo que llevan 3 peones de ventajas, pero nada más, pero se tiene una pieza de desventaja por parte de las piezas blancas y aún hay mucho juego por delante. Se juega caballo E4, G4 para proteger su peón. Voy a empezar a tratar de ir un poco más rápido para que no se haga muy rápido este video. Se juega alfil A3, evitando que estos peones puedan avanzar. Se juega alfil C4, protegiendo el peón. Rey F8, tratando de traer su rey al centro. Como sabemos, el rey es una pieza muy importante en los finales sobre todo. Y se debe traer hacia el centro. Se juega G5, tratando una expansión por el flanco de rey y hacer algunos cambios de peones sobre todo. Y simplificar la posición. Se juega caballo C3, tocando el peón de A2. Y aquí viene una jugada interesante. Se juega B4, con la idea de que tras alfil por B4, este peón pueda avanzar y crear algunos problemas en la posición negra. Se juega rey F3, las piezas blancas tratan de activar a su rey, pero veremos que no es por el centro, sino por las casillas que veremos a continuación. Caballo A4, alfil B5 atacando ese caballo que se acaba de mover, caballo C5 y se juega A4. Como vemos, el peón de A de las piezas blancas empieza su expansión o su camino hacia la coronación. F6, rey G4. Vemos la idea de blancas que es meterse por la posición o por el flanco de rey y tratar de cambiar esos peones que se encuentran en ese flanco. Caballo E4, rey H5, se trata de meter ahí por una casita artificial. Alfil E1, atacando principalmente al peón atrasado de H4. Y se juega alfil D3, atacando el caballo, se mueve el caballo a caballo D6. Y aquí se juega una jugada muy interesante por parte de Magnus Carlsen. Es A5. Se entrega un peón, ya van con dos peones que se entregan, de los 3 que se tenían de ventaja. Esto con la idea de desviar el alfil de la defensa, o bueno, más bien del ataque del peón de H4. Y bueno, se continúa con alfil por A5. Caruana toma el reto, que era lo que quería Magnus Carlsen, era eso. Se juega G por F6, G por F6 y rey G6, entrando en la posición y tratando de capturar este peón para simplificar mucho las cosas. Se juega alfil D8, protegiendo el peón. Rey H7. Lo que evita rey H7 es que el rey venga a G8. Se juega rey H7,
caballo F7, y aquí vienen un poco de maniobras, así que solamente las pasaré para no estarlas pronunciando. Alfil C4. Y aquí viene algo interesante. Tras estas jugadas, en esta posición se jugó caballo D4 y Magnus Carlsen jugó rey G6, lo que según los módulos de análisis y lo que comentan algunos expertos que analizaron esta posición, es una imprecisión por parte de Magnus Carlsen, puesto que en primer lugar el rey puede venir a G8, que es lo que se está evitando. Y como veremos a continuación, hay una serie de jugadas que pueden complicar la posición para las piezas blancas. En primer lugar, alfil G5, protegiendo el peón y haciendo que las blancas pierdan un tiempo o deban de mover. Se juega alfil C4 y aquí se jugó caballo F3. Pero la mejor jugada según los módulos de análisis y algunas cosas más por ahí era alfil H4, puesto que con esto, con una jugada como alfil D3, se jugaba caballo E2 y tras un alfil F3 venía una jugada súper extraña que es la de alfil G1, digo caballo G1, disculpen, y se tendría que mover un alfil G4 y este caballo queda sin piezas, sin movimientos, como vemos está, se puede decir que está abanicado por este alfil y aquí sin embargo hay una clara ventaja, incluso ya se puede ganar por parte de las piezas negras. Incluso aquí me parece que se comenta que hay un mate en treinta y tantas jugadas. Pero bueno, aquí Garry Kasparov comentó que hasta este punto, si lo llegó a ver Caruana, no le hubiera gustado porque a nivel humano nadie le gustaría quedar con su caballo completamente encerrado y creo que hasta ahí se terminaría el análisis de un humano. Pero bueno, las computadoras marcan que aún se puede jugar y se tiene que hacer una serie de movimientos para, para que se pueda ganar. Pero era completamente difícil. Aparte de que en este momento ya se llevaba 6 horas de juego por parte de los jugadores. Y bueno, ya quedaban minutos. Me parece que en este punto a Caruana le quedaban 14 minutos, 8 minutos, algo así. Y es difícil. Por lo que se continuó con jugadas normales, súper normales, como es caballo F3, rey H7, que es buena, por lo que les comenté que se evita rey G8. Entonces juega rey H7, caballo E5, alfil B3, caballo G4, alfil C4, caballo E3. Y aquí siguen una serie de movimientos tratando de buscar algún error en la posición del rival, pero con que Magnus Carlsen se mantenga prácticamente o simplemente moviendo su alfil y defendiendo sus peones, esto no hay como progresar. Y aquí se, tras caballo E3 se tiene la posibilidad de mover el peón a H6, por lo que Magnus Carlsen no tarda en mover y hace H6, tras lo cual Caruana decide finalizar la partida con un alfil por H6 y no hay más que contar en esta partida, por lo que se acuerdan las tablas. Puesto que tras un rey por H6 se jugaría un caballo por F5 y con un rey G6, como vemos, este alfil tarde o temprano va a comer este peón y serían tablas. Por lo que la partida terminó tras alfil por H6. Se acordaron tablas, una partida muy buena, estuvo muy movida. A pesar de que llevamos con estas 6 tablas, estuvo muy interesante. Esto es todo, agradezco mucho que sigan viendo esto, trato de hacer los videos un poco más rápidos para que no se hagan pesados y bueno, nos vemos.